Abrazarte Chicago, siempre en los mejores eventos culturales. Presentación del libro Consecuencias de Miguel Ángel Ontiveros. Thank you. Buenas noches, gracias por venir a la presentación del libro Consecuencias, escrita por Miguel Ontiveros. Gracias a Citralink por abrir el espacio para recibirnos. Gracias a ustedes para venirnos en esta tarde preciosa en Chicago, no muy común con este clima, pero agradable para disfrutar música y poesía. Mi nombre es Fernando Olsansky, soy editor de la Casa As Comunis, una editorial de Chicago, y es un placer para mí compartir panel con tan destacada gente del ambiente cultural de la ciudad en español. Raúl Dorantes, Silvia Goldman, Miguel Marzana y Alejandro Romero. Vamos a empezar la velada escuchando a la doctora Silvia Goldman, una de las más talentosas poetas de la ciudad, que va a hacer una descripción, un análisis de consecuencias. Vamos a escucharla. Recibámosla con un aplauso. Gracias, Fernando. Bueno, hola a todos. Sobre todo, felicitarlo a Miguel. Es un placer acompañarte hoy, haberte leído, celebrarte, escribir un libro. Escribir cualquier libro es un gran logro, pero además que sea de poesía es algo muy especial, creo, para por lo menos quienes estamos aquí. Yo quería compartirte unas palabras que surgieron o que fueron suscitadas por la lectura y que voy a compartir con todos. Espero no aburrirlos luego de la música, la guitarra y todo. Voy a citar del libro. Dice: no sé a dónde fue ni qué religias trajo el poema, extendiendo su borrascoso velo incólume de odio. Cierro la cita. Eso nos dice la voz poética, y esa incertidumbre será impulso y motor para que se suelte la lengua y el poema hable en este libro, el primero de Miguel Ontiveros. El odio aparece como algo sencillo que ya está instalado en el poema antes de que lleguen las palabras y todo comience. El poema lo recoge, lo acoge, lo hace parte de sí. No le tiene miedo. No le tiene miedo a ese ni a ningún otro sentimiento que sea parte de la compleja condición humana. Así, el poema habita esa lluvia de rezongos, como dice Fernando, o esos atados de rabia o furia contenida que a veces parecen desbordar la voz. Todo y todos los que somos y nos habita siempre ya está presente en el desierto del destierro y del desarraigo. La palabra es consecuencia y furia y rezongo y amor y orificio, entresijo, escondite, ventana y anhelo. De eso se trata esa, cito, extraña complejidad, al decir del poeta, de esta escritura. ¿Qué es la escritura? Quiero decir, de desenmascarar para mostrar las caras más próximas a cada palabra. Ella, la palabra, la que suscita la otra, lo otro del lenguaje, lo oculto que está ahí y es consecuencia de lo que se revela cuando se descorre el velo y cuando el poema empieza no tanto a hablar, sino a hacer algo con lo dado. El título de este primer poemario de nuestro querido Miguel Ontiveros, titulado Consecuencias, nos instala así en una dimensión temporal en la lectura. La escritura padece tiempo,
padece tiempo y padece el tiempo, y en ella sobrevivimos a todo tipo de asaltos, desarraigos y vicisitudes. Envejecemos. Y ese envejecimiento son investidura, máscaras entre nosotros y lo desconocido, entre nosotros y lo perdido, entre nosotros y lo que falta. La Escritura nos asiste entonces para que no nos faltemos, para que no huyamos, sino que lleguemos a hacernos visibles, presentes. Que no nos falten las máscaras, parece decirnos este libro. Miguel Ontiveros escribe para no faltar, para que no falte su voz en su voz o en sus voces. Por eso no es una, sino varias voces las que habitan esta escritura. No sujetes mentiras, dice una voz desde el interior o desde un invisible entresijo del poema. En otro, una voz interrumpe y pregunta: ¿cómo dijo que se llama, señorita? Parece como un anverso, un doblez, un pliegue en el tiempo lineal del poema. Agrega una suerte de escondite donde a la voz del poeta con mayúsculas le asalta una voz más marginal, espontánea, urgente, la de un peatón que intenta relacionarse con otros y consigo mismo para entender, quizás, dónde está, para pedir ayuda, quizás, para ser visto y escuchado, ¿por qué no? Esta voz o voces, estas frases dichas como al pasar y que instalan en el escenario del poema el clima de lo casual y cotidiano, me conmueven. Quizás es porque en ellas se revela algo urgente que se quiere decir, o un vínculo que se quiere establecer, un puente acaso entre la soledad de uno y la soledad de los otros. Parece que en ella las máscaras de pronto cayeran y viéramos la parte más descarada de nuestra enorme y difícil complejidad. Querer pertenecer, querer ser vistos, querer ser amados incluso en nuestra furia, incluso en nuestro odio. Cito: poema tras poema, consecuencia tras consecuencia, las palabras van cambiando de emoción, de máscara y de sentido. Un momento barroco termina en desguace de las palabras más demoradas. Un vocablo muy fiero se olvida de su colmillo y baja la mansa escalera de los versos. Cierro cita, afirma Ernesto Santana, para dar cuenta de esa sensación de movimiento que hay en esta escritura, como si algo se estuviera desplazando siempre. Puede ser la voz del poeta, pero podemos ser también nosotros en la lectura. Vamos, vemos, tomamos café, vemos a una señorita, nos quedamos mirando 4 sillas vacías, todo está dispuesto en el escenario y todo es certeza de orfandad. Cito: la venganza ha llegado esta tarde a casa, dice la voz poética, y agrega: en el entrecejo de un pan abandonado se vuelve hambre la muy cabrona. Aquí vemos el pan abandonado dando cuenta de un escenario del escenario de hambre y de violencia, pero también el pan abandonando ese mismo escenario, moviéndose del lugar, mutando. No puedo sino pensar en ese hombre que pasa con un pan al hombro de Vallejo y de cómo será posible hablar de algo después del odio, el hambre, la guerra, a quienes abandonamos, sí, a pesar de todo lo que pasa, seguimos escribiendo.
a quienes dejamos solos y hambrientos y huérfanos como 4 sillas en ciertos escenarios de la crueldad, cuando no hacemos más que leer. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Quiénes son estas voces que interrumpen y vienen como de adentro de las entrañas del poema, torciéndolo, empujándolo, alterando el curso? No sujetes mentiras o no llevar sus porquerías a cualquier lugar. ¿Quién habla? ¿Quién va a llevar sus porquerías a cualquier lugar? ¿Quién va a faltar? ¿Quién dice o susurra o nos murmura desde algún escondite del poema? Todo está bien. ¿Quién acaso desenmascara la escritura? Porque estas voces terceras que interrumpen a la voz dominante del poema lo hacen para desenmascarar, correrle el velo a las palabras, para decir incluso, profanando la tibia, falsa tibieza del lenguaje, sus lugares comunes, sus discursos aceptados por buenos. Porque como dice la voz poética de Ontiveros, y cito, brida es la palabra, y a la brida hay que quitarla de la boca para que pueda soltarse el habla, para que no se frene. Pero en este mundo a caballo entre 2 lenguas, el inglés y el español, no podemos sino pensar también en Bride, que se levanta en la imaginación del lector como ese, cito, otro retablo del poema suelto en la metáfora sobre el azul abierto. Cierro cita, porque para Ontiveros persiste siempre otro cuerpo semántico de comunidad, comunión, común unión, donde la escritura se casa consigo misma, no comunica, no comulga con nada. Y en el cito siempre de su viaje, como dice él, forja espacios de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Bostelman. Para seguir vamos a preguntarle a Alejandro Romero, quien diseñó el cuadro que tenemos en la portada, un hermoso cuadro del cual realmente llama mucho la atención, creo que es poderoso y que tiene que ver mucho con las consecuencias de Miguel Ontiveros. Alejandro, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el cuadro y tu relación con Miguel? Tuve la suerte de escuchar la poesía de Miguel Ontiveros unos 8 años atrás, porque él solía leer sus poemas antes de publicar este libro en un café llamado Fridas, en la calle 18. A mí me extrañaba ver cómo era posible que su poesía enojada, encastada, prácticamente la escupía a la gente que atendía aquel café, y ellos felices aceptaban este mensaje, diríamos, un mensaje agrio, un mensaje difícil, no tan fácil de aceptar. Yo me preguntaba, afortunadamente yo no estaba en la tribuna de enfrente para no soportar estos escupitajos o insultos, pero me sorprendía de ver cómo era posible, desde luego, esa poesía fuerte, sin tratar de hacer que nadie se sintiera contento o confortable. Era una poesía que reclamaba un momento histórico que nos venía enfrente. Hoy estamos ante un momento mucho más difícil de nuestra existencia nosotros, como latinoamericanos en este país, como bilingües en este país, y nuestra lengua es nuestra fuerza. Esta lengua hispana que vivimos y que mantenemos viva aquí nosotros, es una fuerza que nos une. Para mí fue un honor hacerle esta cubierta. Desde luego yo sometí varias pinturas
para que Miguel Ángel escogiera una de ellas para la cubierta del libro. Tuve la suerte de que en vez de que me mandara manuscritos, le dije, mejor mándame tu voz narrada. Así tuve yo la suerte de escuchar todos sus poemas por su voz viva. Y reconocí, eso me nutrió más que nada para crear o para someterle las imágenes que yo consideraba eran las más adecuadas para sus poemas. Así que yo sometí una serie de imágenes. Él escogió 3 imágenes para este libro. Desde luego la portada pues era mi favorita, y me siento honrado de estar en la cubierta de un libro de un poeta que inicia y parte aguas en esta ciudad, y que lucha, y que es un poeta que no se quiere asimilar a nada, quiere escupirles a todos si es necesario. Así que ese poema es alguien que le tengo un gran respeto. Gracias. Gracias, Alejandro Romero. Seguimos con Raúl Dorantes, reconocido escritor y dramaturgo y activista social de Chicago, que nos cuente un poco sobre su visión sobre las consecuencias. Muy bien, bueno, primero que nada, felicidades a las patricias y a los patricios, y desde luego a Miguel. Conocí a Miguel Ángel Ontiveros a mediados de la década del 90 en este barrio. Él pertenecía a ese pequeñísimo grupo de recién llegados que ya tenían cierta formación en la literatura. Febronio Satarain y Rafael Ortiz habían escrito poemas. Jorge Hernández y Ontiveros habían participado en obras teatrales y publicado en revistas de su tierra, en Monterrey y en San Luis Potosí. Como ven, éramos el club de Toby, de los Machitobis de Pilsen. Algunos más jóvenes, otros más formados, ¿verdad? Hombres solamente. Unos nos juntábamos para publicar la revista Fe de Ratas, otros para realizar lecturas en la 10ª Musa, y ahí incluiría a Miguel. Con el paso del tiempo fueron otros proyectos, y también en el grupo se fueron integrando amigos, amigas de otras partes de América Latina y de España, y también, algo que es muy importante, mujeres. Me llamó la atención que Miguel firmara los poemas con su nombre y un apelativo: el rinoceronte en el exilio. El rinoceronte, como saben, es un animal grande y fuerte, solitario y en vías de extinción. Es la contraparte de otros animales prehistóricos como el elefante o el búfalo, que tienden a ser gregarios. El rino posee además un cuerno en el centro de la cara que también le ha otorgado una carga erótica. Por eso Juan José Arreola, en su famoso cuento, nos dice que son de los animales que atacan de frente, pero no pueden volverse con rapidez. En el poemario Consecuencias de Ontiveros, el rinoceronte en el exilio aparece como un lobo. ¿Por qué en el exilio? En el tercer poema, titulado Extraña complejidad, hay un verso que nos sirve como pista: eres a la postre un ser del destierro. El destierro, es decir, el abandonar la tierra, lo podemos percibir de dos formas: como migrante y como exiliado. El inmigrante generalmente abandona el terruño por razones económicas y se traslada en grupo de un país a otro. El exiliado, en cambio, sale de su patria debido a razones políticas y lo hace solo. Desconozco si en el caso de Miguel hubo razones políticas.
pero sí creo que el autor de Consecuencias es un exiliado, o mejor dicho, un autoexiliado. Los temas de la literatura migrante son generalmente la nostalgia, la identidad, el extrañamiento de sí mismo. Los que encontramos en Consecuencias son el paso de los años, el amor fugaz, la búsqueda de la poesía y los gatos, los cuales, por cierto, también tienden a ser solitarios y rascadores. Cabe decir que en el poemario de Miguel se habla de la nostalgia por aquella juventud rebelde, no por la nostalgia hacia el pueblo que quedó 2000 kilómetros al sur. Es una nostalgia provocada por el tiempo, no por el espacio y las fronteras. No es que yo crea que haya una forma o un temario superior al otro, no, simplemente quiero ubicar al poeta. Hay en los poemas de Consecuencias un gran manejo de la metáfora. Es como una corriente que se vuelve cascada, una cascada de imágenes que nos llevan, como él dice, por la blancura del silencio. Veamos la descripción que hace de la poesía. Ella, la poesía, en el trapecio de espesura, enceguece luminosa oscuridad, rellena la placenta inhabitable, araña al interior el destierro y descubre la fuga, el limbo, sitia el escondite de la nutria. Además de la metáfora, hay en Consecuencias un buen manejo del habla, y me refiero al habla que conoció Miguel en la vida diaria del México de su adolescencia, en la música que ha escuchado y en las lecturas que ha hecho de otros poetas. En algunos de los poemas se alcanza un ritmo que me remite a la letra de una salsa o de una buena cumbia. Por ejemplo, comienza una estrofa diciendo: ¡ay, loco! Como todo en ella es poesía, ¿de dónde tomarías una loable reseña para gritarle al mundo que te ahogas en la bahía de sus ojos, que son como diezmos a Neptuno? De nuevo, no es que yo demedite o amedite la canción frente al poema, no, yo creo que la canción es un género muy elevado también, y por eso tenemos premios Nobel que han escrito canciones como Bob Dylan o grandes compositores de canciones como Silvio Rodríguez o José Alfredo, que por allá andaban. Okay. De nuevo, no es el habla del México que migró, que lo llevaría a salpicar de Spanglish o inglés algunos versos, o bien de torcer la sintaxis hasta parecerse a la de los mexicanos de primera generación. Miguel es, como ya dije, un poeta que escribe desde el exilio y que mira por las persianas aquella edad, cuando la palabra vato era común entre muchos jóvenes. En uno de los textos más logrados leemos todo un trabalenguas. Este es un gato con los ojos de vato y los cuentos de entremés. Este es un vato y sus ojos de gato con sus cuentos sin siamés. El salmo es generalmente un canto de alabanza a la divinidad. Se le considera una forma común en las religiones porque pone a descansar al cerebro, mientras nos va religando con el todo. Es una palabra o un verso que se repite y nos encausa mántricamente al silencio. Hay varios poemas en Consecuencias que se acercan al salmo, pero se trata de un salmo laico, un salmo social. Leo una estrofa de A los amigos simples. Dedico un minuto para mirar a través del cristal un tarro de jalea, donde se encapsulan tus ideas. Dedico un silbido al viento
que ligero trae el silencio mismo. Dedico al árbol una copa más donde se ahoga el trino. Cierro mi presentación para referirme a los puntos de encuentro entre los poetas llegados a Chicago en los años 90 y los que llegaron en este nuevo y anaranjado milenio. Miguel Ángel Ontiveros es parte de ese grupo que en los 90 publicó revistas y realizó lecturas en Calles y Sueños o en La Décima Musa. Ahora vemos a un grupo más amplio de mujeres y hombres llegados de México, España y toda América Latina que se mueven en otras temáticas y sensibilidades. Un grupo que publica no solo revistas, sino que también edita libros de cuentos, novelas y poemarios, como es el caso de Nuestras Consecuencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Vamos a continuar con Miguel Marzana, que trabajó muy cercanamente en el trabajo de edición con Miguel Ontiveros. Creo que Miguel debe ser la persona que más conoce las consecuencias de Miguel. También es un reconocido poeta y editor en jefe de la revista Contratiempo. ¿Bien? Sí, gracias, muy buenas noches a todos. La verdad que la publicación de este poemario Consecuencias para mí ha sido de inmensa alegría, porque ver el trabajo de tantos años, verlo materializado, siempre debe reconocerse, ¿no? Y en ese sentido, puedo decir que haber trabajado este libro fue un reto, en parte, porque sabía yo a lo que me iba a enfrentar trabajando con Miguel Ontiveros. Lo digo porque su poesía para mí es el reflejo de una confrontación que el poeta tiene con el ámbito literario de la ciudad, pero también con los ámbitos canónicos de la literatura. Entonces el reflejo de esa crítica, de esa confrontación, me parece que están en el centro de este poemario. Y como repito, como digo, fue un reto porque sabía que en algún momento o él o yo tendríamos que dar el brazo a torcer, y fue de ambas partes todo este trabajo, y fue muy gratificante para mí. Y aunque Miguel Ontiveros diga que en algún momento yo me enojaba extremadamente con él, no es cierto, sino que me parece que la poesía, la propuesta de Miguel necesitaba ser rigurosa con el autor y consigo misma, ¿no? Y en dentro de esa idea confrontativa que he podido más que nada yo encontrar en este poemario, me gustaría leer un poema muy breve de él que se titula Por romper. Para ti, mi lenguaje coordenado y lleno de pleonasmos. Para ti, mi halo de nube, arcoíris tonal de tu voz, flameante que ilumina la noche. Para ti, la algarabía del reencuentro. Para ti, regales por romper las excusas una a una al fluir los años, la montaña y el desierto. Para ti no existe anclaje, agua sin fin, destilado nacimiento. Para ti la libertad y turbulencia del vuelo sin límites. Y este último verso es la poesía de Miguel Ontiveros, el vuelo sin límites, porque él se atreve no solo a una
poesía convencional en su poemario, sino que se atreve sin miedo no a denunciar, pero a señalar varias cosas con las que nos encontramos los escritores dentro de nuestros procesos. Y Miguel, en su afán de concretar este libro, tampoco da el brazo a torcer completamente, porque él inicia también un propio sello que se llama En el Exilio, como señalaba Raúl Dorantes, que es el rinoceronte en el Exilio Producciones, que es un sello propio de Miguel Ontiveros. Me hubiera gustado a mí desarrollar un texto en el que pudiera yo hablar más a fondo de este libro, pero la invitación es para todos ustedes, para que puedan explorarlo por su cuenta y puedan encontrar la poesía que también yo encontré desde las primeras veces que conocí a Miguel Ontiveros. También quiero decir que parte de esa experiencia se dio en los talleres literarios de la revista Contratiempo, y creo que fueron de mucha ayuda para poder explorar más a fondo la propuesta de varios de los poemas que se presentan acá en este libro que titula Consecuencias. ¿Qué más podría yo decir de Miguel Ontiveros? Miguel Ontiveros, hace mucho tiempo, después de la presentación de un libro, me preguntaron, y estaba yo bastante joven, ya no lo estoy, me preguntaron, para ti, ¿cuáles son los poetas que te interesa leer acá en la ciudad de Chicago? Inmediatamente se me vino a la mente Miguel Ontiveros, y dije Miguel Ontiveros y otras personas. Y mis interlocutores me preguntaron, ¿y por qué Miguel Ontiveros? Y para mí es simple decirlo, porque hallo poesía en su trabajo, y es así de simple. La poesía está ahí innegablemente, y yo no hubiera aceptado este reto de trabajar los poemas como los trabajamos tan intensamente durante tantos meses del año pasado, si no hubiera podido yo encontrar poesía genuina en la voz de este autor, que es oriundo de San Luis Potosí y radica acá en Chicago. Él vive como poeta, y como decía, para mí es un gusto siempre que se publican libros en la ciudad, pero es algo un poco más especial para mí ahora, porque sé que Miguel Ontiveros no ha tenido la oportunidad de publicar en el pasado, y tiene un legajo de poemas y poemas y poemas, como él dice durante una de esas sesiones de trabajo, que me decía, de donde vienen estos poemas hay muchos más, Miguel. Y es una cosa de creerlo, porque Miguel bien podría ser mi padre o mi abuelo, y ya lleva mi abuelito, y lleva muchos años escribiendo. Entonces, ver materializado este trabajo para mí me llena de alegría, y quiero felicitarlo esta noche, y quiero pedirles un aplauso para él. Muchas gracias. Que seguro Miguel se lo merece. Y yo podría decir muchas cosas. Después les voy a contar cómo conocía a Miguel Ontiveros. Bueno, yo escribí la contraportada, que es la nota que describe un poco el libro
pero mi relación con Miguel es como soy en Sudamérica, es guarra, es bien de barrio, es bien de arrabal, ¿no? Entonces yo a él lo reconozco como un tipo que saca de muy de adentro lo que dice, ¿no? Entonces lo que escribí es esto, es cortito, si ustedes tienen el libro pueden seguir la lectura en la contraportada. No hay dudas que la poesía es el elemento literario de mayor pureza del espectro escrito. Miguel Ontiveros siente la poesía de manera visceral. Y si hacemos una suerte de análisis de palabras, veremos que algo puro e innato coincide a la perfección con los poemas de Ontiveros. Quizá la musicalidad del poeta nos suene áspera a los oídos, pero esa voz ronca respira calle, infamias, las injusticias que sufren aquellos que arrastramos el desarraigo. Sí, Ontiveros es un poeta que patea el pavimento, que huele el café recalentado de los trabajadores nocturnos, de los que sudan una piel que no comulga con el sueño americano. La poesía de Ontiveros está en el día a día, en el despertador que suena antes del amanecer, en la noche larga de un bar atestado de falsos profetas que intentan calmar el dolor de la vida. Tal vez haya en la poesía de Ontiveros una suerte de verdades plenas o mentiras con sabor agridulce. Pero lo que es cierto es que estos versos no son indiferentes en cuanto haya un compromiso certero del lector, porque hay que entender que estas consecuencias son un canto a los años acumulados de aquel romance entre un lápiz y una hoja en blanco. Cada línea es una lluvia de rezongos, de alabanzas, de miradas examinando un horizonte fluctuante que a veces parece ser esquivo y otras nos seduce a estirar las manos para atraparlo. Sin duda estas letras nos invitan a hacer un intento más por alcanzar aquello que se nos ha estado escapando de los dedos. Y quizás, solo quizás, desde el ensueño llegue un poco de la esperanza perdida. Y eso también es la consecuencia de Miguel Ontiveros. Gracias, Miguel, por darnos la oportunidad de hablar de su vida. No sé, chicos, creo que hay palabras que podríamos definir de manera certera la poesía de Miguel. ¿Qué palabras se les ocurren a ustedes para definir su poesía? ¿Consecuencia? Sí. Sería la obvia. A mí se me ocurre, lo primero que me viene a la mente es lo confrontativo que puede uno hallar en este poemario. Y me parece que esto que se refleja en los poemas proviene de una experiencia un poco agridulce, ¿no? Esa experiencia con el mundillo literario que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en la ciudad. Como mencionaba, es una poesía que no ha tenido una oportunidad, sino más de 30 o 40 años después de darse a conocer en verdad, ¿no? Por medio de esta publicación. Y eso, ¿no? Es el tipo de poesía que, como decía el maestro Alejandro Romero, te escupe de frente, ¿no? Y sin disculpas. Entonces se halla esa confrontación ahí. Y también se entrelaza con la experiencia del teatro, ¿no? Con su experiencia como actor. Me parece que hay ahí un juego, ¿no? Entre lo que es un poco la experiencia de la dramaturgia y esa experiencia agridulce que mencionaba. Bueno, respecto a tu pregunta, la palabra con la que yo comencé casi que luego escuchándolo también sentí que coincidíamos era odio, que yo cuando escribía pensaba por qué es que me sale esto, ¿no? Además de que citaba un poema, pero creo que eso me parece muy interesante de esta poesía, el tema de ese atrevimiento, ¿no? Para con el lenguaje, sobre todo cuando los primeros, no digo que sean los primeros poemas, pero sí en el primer libro uno en general es como muy cuidadoso con el lenguaje, tiene una relación como, digamos,
muy respetuosa con el lenguaje, y esta cosa blasfema e incluso profana me parece muy... La relaciono, la vinculo con el permiso y con la libertad, ¿no? Y con la sensación de no tenerle miedo a las palabras, que me parece que es algo que no es tan fácil de lograr. Y ese gesto me interesó muchísimo de tu escritura, Miguel. Pues a mí me parece que siempre ha sido un poeta atrevido y enojado. Yo le llamaba el poeta enojado. A veces venían a mi casa a visitarme y yo le llamaba, tú eres un poeta encabronado, no enojado, encabronado con el mundo. Y él probablemente no le gustó nada a Góngora o Becker, pero él ha forjado una nueva poesía aquí en este barrio de Pilsen. Nosotros los que vivimos aquí hemos confrontado una realidad diferente. Mi realidad de México, de Novo, de los otros poetas mexicanos que yo conocí en mi periodo educativo, son totalmente distintos y totalmente incoherentes con la realidad que vivimos en este momento, en este país, en esta ciudad, en este barrio. Y siento que Miguel Ángel Quetzalcóatl es una serpiente que vomita poemas, no los narra, no los vomita con coraje y con una certeza y con un valor. Eso es todo. Yo quisiera muy brevemente hablar de mis prejuicios, porque como ya dije, yo era pues de los jóvenes que nos formamos acá literariamente junto con otro grupo muy minúsculo, ¿verdad? Francisco Piña, Bernardo Navia, y pues éramos cuates y escuchábamos personalidades de poetas con personalidades muy fuertes. Entonces uno como que adoptaba no solo al poeta, sino la personalidad del poeta. Entonces nos íbamos o con Feronio, o con Jorge, o con alguien, ¿verdad? Entonces yo tuve mis prejuicios siempre hacia Miguel. Entonces ya decir Miguel, no, ¿y por qué? Yo creo que lo han explicado muy bien acá, que esa sensación de que de pronto me está tirando algo muy fuerte a la cara y no lo permitía. Entonces, el lunes que me llamó y me dijo, oye Raúl, ¿quieres presentar? Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Me mandaron el PDF y en realidad fue una sorpresa bastante positiva, no sé si de mi parte también, porque dije, me voy a permitir que me llegue eso, ¿sí? Este ser con sus emociones, con su cadencia, con todo. Yo no podría decir que sentí odio. Yo creo que hay una especie de cuestionamiento muy profundo hacia la vida de parte de Miguel, cosas que quiere entender y que tal vez entienda y que se sigue preguntando y que ahí va. Entonces al final terminé de leer Consecuencias y digo, valió la pena. Yo creo que sí tenemos a otro poeta de aquella generación de los 90s. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes le gustaría hacerle una pregunta al panel? ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya leído la poesía de él o quiera decir algo? ¿No? Bueno. Sí. Tú no, Miguel. Burgos. Frank Aguilar, County Commissioner of West Side. Me gustó mucho lo que dijo el maestro Alejandro Romero en los poemas, especialmente ahorita que estamos, lo que dijo el maestro es un ataque a nuestra cultura, a nuestro idioma, a
nuestros seres latinos y mexicanos, el español que ha llegado a décadas o siglos antes que el inglés. El español ya estaba aquí siglos antes, y quiero felicitar otra vez a la poeta. Y es potosino como yo, o sea, tenemos los potosinos, y te felicito muy bien, gracias. Y los maestros, ustedes por su cruzada del poema en español. Gracias. Muchas gracias. ¿No? Yo quiero preguntarle a Miguel Ángel, que menciona al ornitorrinco en parte de su poema, que acaso hay alguna similitud se equivocó, que como un camaleón, por decir algo, se transforma en pigmentación en la naturaleza para camuflajearse. A lo mejor este animal es parte de eso en tu vida cotidiana urbana. Creo que esa la contesto más tarde, pero ese es sobre un poema más como dentro del amor, dentro de la sexualidad, porque hablo de eso, de las turbias aguas que se sienten cuando el amor, y me refiero al ornitorrinco porque tiene esa dualidad de pato y otro animal para mí tanto ficticio que es el amor, ¿no? Para mí el amor puede ser una envoltura que tiras y vuelves a recoger y vuelves a envolverla, ¿no? Entonces por ahí va, es una metáfora un tanto complicada, pero está ahí, y le pones la interpretación que a ti te guste, y la puedes hilvanar dentro de todo el poema que aborda esa metáfora pequeña. Pues muchas gracias a todos. Pero perdón, Miguel sube enseguida aquí al escenario y va a empezar a leer. Si tienen preguntas para el panel, perfecto. Si son preguntas para Miguel, les pido que esperen un poquitito, que ya él contesta de manera personal todo. Sí, Alma. Sí. Bueno, yo quería preguntar, ustedes que han conocido a Miguel por mucho tiempo, si nos podrían comentar qué fue lo que más les sorprendió de este libro, y cómo han visto, especialmente ustedes que han visto el desarrollo a través de los años, no solamente de la escritura, sino de cómo ha evolucionado su poesía. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido en este pasar o transcurrir de los años, en lo que se refiere a su temática, a su técnica, no sé, cómo ha crecido su evolución como poeta? Bueno, yo no sé si sea la persona más precisa para responder esto, porque yo te acuerdas que yo escogí a otra personalidad. Entonces pues, te puedo hablar mucho de Febronio o de Jorge. Lo que me ha sorprendido de Miguel Ángel es porque se dedicó muy poco al teatro, porque él tiene una formación teatral pues bastante fuerte en San Luis Potosí, y entonces acá pues siguió la vena de la poesía más que nada, y yo le preguntaba y me preguntaba, me gustaría verlo en el teatro, sí, lo siento teatral también a él, cuando se mueve, cuando habla, cuando lee sus poemas. Y entonces es lo que puedo decir, o sea, que lo conozco en los 90, luego lo dejé de ver y hasta ahorita. Yo voy a contar cómo conocí a Miguel Ontiveros. Año 97, mi primera semana en Chicago. Estaba con una persona que también era poeta, y bueno, me llevó a este bar que se llama Weeds. Y a mí me encantó el nombre del bar, ¿no? Entonces fuimos, y ahí se leía poesía de todo mayormente en inglés. No entendía nada, por supuesto, en ese tiempo, ¿no? Y yo estaba tomando con la gente ahí nomás, y sube un tipo con trapos con una campera con trapos colgando, que parecía medio hippie salido de la cordillera de los Andes, ¿no? Y estaba de espaldas,
y escucho que dicen, más respeto a los poetas, por favor, cállate ahí los que están en el lugar. Entonces me doy vuelta y era ese cabrón. Con respecto a qué evolucionó en estos 20, 30 años, como persona no evolucionó nada, sigue siendo tan cabrón como siempre. Como poeta, gracias a él tenemos una relación con la verdad, y eso es lo que yo encuentro en él. Bueno, Miguel, ¿querés empezar? Bueno, sí, no te veía. Dime. Ese fue su primer poema, poemario que tú estás escuchando y eso. ¿Tú crees que tú vas a seguir publicando poetas o este es...? No, gracias por la pregunta. Como editor, tengo una editorial que se llama Ars Comunis y publica solamente ficción, cuentos y novelas y ese tipo de escritura. Los poetas son todos gente rara, hablan de cosas que yo no entiendo. Entonces a mí me parecen tipos raros que no quiero lidiar con ellos, así que nunca voy a publicar poesía. Que lo haya ayudado a publicar, porque él publicó con su propio sello, lo hago por amigo, porque es un tipo que se merece publicar y que en cierto momento, después de que tantas veces nos vemos, le tuve que agarrarlo de la solapa, porque con él se tiene que hablar con la pistola acá en la mesa, ¿no? Así es la relación con él, tenés que hablar así. Lo agarré de la solapa y le dije, ¿no te parece que ya es hora de que publiques tu libro? Y bueno, aquí está Consecuencias. ¿Listo? Bueno, y ahora ¿dónde me sitúo yo? Aquí parado, no, yo me quito. Aquí se puede sentar. Bueno, finalmente para lo que vinimos, a escuchar a Miguel Ontiveros, al poeta, al amigo, al hermano, ese tipo que te llama 7 veces en media hora para preguntarte lo que se olvidó de la pregunta anterior. Ese tipo que se ríe de todo, con el que podés ser compinche, cómplice y también familia. Así que escuchemos a Miguel, escuchemos sus consecuencias y aprendamos un poco de cómo es su proceso. Bienvenido, Miguel, a tu noche. Gracias a todos. Ok. Pues hablemos de la historia y de todo esto, llamado consecuencias. Consecuencias son todos ustedes, cada uno de ustedes. Cada momento que he tenido en este país, en esta relación, sea en Nueva York, sea con Kiset, con Witz, que era Sergio quien dirigía, o era quien estaba a cargo de aquel bar. Claro, estaba José Bono y estaba Raúl Dorantes con aquel grupo de los Fede Ratas, ¿no? Yo venía de un pueblito, pero ese pueblito tenía una magia muy fuerte que me atrajo y era el teatro. Una persona que está aquí, una gran dama, Pita Betancourt, es la hermana de Ignacio Betancourt, quien fue uno de los principales que me hicieron empezar a escribir y hacer teatro, igual que Enrique Ballesté
Y otra cantidad, Fernando, absolutamente, Enrique Ballester, como lo he dicho, pero venimos a escuchar un poquito de poesía. La poesía que escribo es consecuente, consecuencias, y tiene, como dicen por ahí, muchos escupitajos o muchas verdades que en ocasiones la gente trata de disimular o hacerlas a un lado por razones de sobrevivencia. Se llama Poblando la blancura del siniestro, quien alguien llama poesía. Alienta con su allanamiento silencioso el atrincherado compromiso, clarea vector su meta, resuelta detalla que el oficio asoma, legajos de noches en laboratorios, gemidos trillados, remaje de auroras y dinteles. Ella en el trapecio de espesura, en cegueza luminosa oscuridad, rellena la placenta inhabitable, araña el interior, el destierro y descubre la fuga, el limbo, sitia el escondite de la nutria. Entonces se es nadie fusilando. Arquero de la metáfora, delinea el esqueleto sobre el relámpago. Número 2. Criba desde su revés la vanidad del holocausto, la pérdida al arriesgar. Oculta de cánones, se oculta en comunes lugares, ronronea sombras, vertientes entre jejenes para salvar la propiedad por el aborto. Enumera nauseabundos parapetados en vacía hoja aparrafada, entrelazadas sonrisas, aligera menesteres. Número 3. Hay quienes gimen desde su retrete, es auspicio sardónico, un saqueo demoliente, cual espantajo neoyorquino. Se desmora en fotografía, escueta estrella, pretenciosa en su quehacer. Se arrebata de sus manos el presente, huye en el instante de saberle. El pasado creó su tapiz, la fuga, nunca habrá ayer. Anquilosado cumplió con palabras ambiciosas. Número 4. Ella es ella, en el siempre oportuno. La poesía nunca en cabarets, posible en clásica taberna, mediante tequila, rojos, tintos y rosados. Sorprende cafés, galeras, estrados, taburetes de albinos, crisantemos. Nunca indiferente ante lo probable. Surco para celebrar la alborada, un río descargando mierda de la intriga, que perversa lame el fondo del infierno, acaricia el culo de los dioses, avariciosa recuenta las pasarelas del lenguaje, fluye en el diámetro de la efigie, la sexualidad prometida en llamas, partícipe en su reclamo, lamenta, predica, rechaza, como una nodriza expectante, sin estereotipos, cansada de tanto fango, limpia sus alforjas, sus botas de veredas pisoteadas que le agobian. Número 5. No llevar sus porquerías a ningún lugar. Increpa la bandera de los inútiles. Se resguarda y acecha, desaprueba el ínfimo rescoldo, reflejo donde se auspicia la mentira por quienes creen que todo está bien. Ninguna máquina frenetiza largo el camino quemando las auroras. Será furtivo descalabro al calendario punzante. Señora de juicios en cascada, colocando la precisa y cristalina entrega del autor. Poeta, desde tu delirio u oda se desprenden figuras caleidoscópicas, repelen sandeces. ¿Quién intervino por ti, Salvador, servidor de sarcasmos?
la luminaria estrategia de quien nace en un país X. La señora, polinizando con su poder, te abandona cuando le place, con su crescendo derriba tu imagen, nunca más servidora de estereotipos, mantiene su cábala en secreto. Escritor de 1000 palabras, se enriscan en ti las deidades por las cuales la placenta de la famosa señora controla tu estadía. Emigra a laberintos de roca, forestas, ríos y encabronados mares, reducidos a polvo. No recuentes los tropiezos, ni los años esparcidos. Ríe y déjate llevar junto a ella, hasta quedar hecho polvo. Ahora que ha salido este libro, yo se lo dedico especialmente a los hijos, ¿verdad? Mixley Exnevit, a quien les dice ahí, a quien les quedé a deber el otro lado del universo, a Debbie por su paciencia, a los que confiaron en mí este libro, a Miguel Marzana, en la corrección de todos estos conflictos, a compa Fernando Olsansky, Ernesto Santana, que no está esta noche, lástima, es un gran prólogo. Quisiera leerles otro porque ya se ha leído tanto y la gente se cansa. Les voy a leer el último, que no trabajamos el maestro Miguel Marzana y yo, y es en relación a lo teatral. O sea, yo en realidad quisiera leer uno más, pero dicen que es complicado, porque está aquí la hermana. Sí, porque está aquí la hermana, esta pita. Déjenme un segundo, déjenme encontrarlo. Este es un juego que teníamos de pequeños. Decían, este es un gato con los ojos de trapo y los ojos al revés. Y te lo repito otra vez. Si algunos se acuerdan de ese, yo no lo encuentro. ¿Alguien sabe dónde está? No lo encuentro, qué lástima, qué lástima. Pero es dedicado a Ignacio Betancourt, porque, como lo dije, es alguien que a mí realmente me impresionó desde muy pequeño, porque era un hombre que te incitaba a producir, a dirigir, a actuar, a investigar, sobre todo a leer. Yo sigo necio en que la lectura es algo de lo más preciado, y es la forma en que uno puede despertar y tocar ciertas partes que el estúpido teléfono ese que tenemos y el televisor no nos ayuda en nada, ¿verdad? Pero no lo encuentro, no sé dónde está. Yo sé que está aquí, no se ha ido el cabrón. Agradezco, este es otro, antes de cerrar. Agradezco cada híbrida palabra, agradezco de la luz sus ojos, agradezco la caricia murmurada, agradezco con suavidad en tacto mi condición daltónica en la hoja, agradezco la mar desde el azul profundo y mi naufragio en el intercambio de pareceres, agradezco despertar del ayer falso y los ecos guardados por corredores mediáticos, agradezco intuir el dilema que ata a los colegas y se crea al tragar saliva, tomando decisiones con sórdidas promesas. Agradezco la incapaz lengua que en su abecedario transita. Agradezco cargado de adrenalina esa jovialidad al abandonar los sitios por donde se derrama la desgastada arena temporal que no recoge el sonido de los ríos ni los siglos. Agradezco al tiempo la oportuna sagacidad de advertir la blancura característica del interés que enaltece.
Agradezco dejar en libertad la destreza del olvido. Agradezco mirar cómo edifican importantes memoriales en un círculo tan compacto cual la sala de los mismos velatorios. Agradezco simple y consciente pertenecer a un silencio desprovisto de odio y repleto de oportunismo. Sí, agradezco. Okay. ¿Preguntas para Miguel? Allá atrás. Ya empezó el maestro, dale. Bien, ¿tienes pensado publicar un segundo título próximamente? ¿O te vas a tomar un descanso? No, mira, realmente yo, para contarles un poquito la historia de este libro era un poquito más extenso. Podrían haber sido quizás 250 cuartillas, o 250 poemas y cuartillas. Y dentro de este libro había una cantidad de poemas contestatarios, o sea, muy políticos, muy recalcitrantes, pero también demandantes a favor de nuestra gente latinoamericana, de todo eso que estamos padeciendo, como lo dijo Alejandro, como lo ha dicho algunos Raúl Dorantes. Todos esos poemas contestatarios se quedaron ahora sí que a la par, y eso me gustaría sacarlo porque hay gente que se identifica mucho con esto. Se identifica con este tipo de poemas porque sienten esa presión como indivisible, ese racismo que es muy velado, y ahora se nos está presentando, obviamente nos está atacando de frente. Alguien le dijo, Raúl Durante le dijo, al año anaranjado, ¿no? Al tipo ese que se dijo haber sido balaceado en un oído y en una semana ya tenía el oído completo. O sea, eso es, todo ese tipo de poesía que se quedó detenida debe de salir a la luz para, sobre todo, recuperar nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestras raíces. Yo le agradezco mucho a un compañero que está allá al fondo que me llevó a Nueva York a leer mi poesía con los pueblos, ¿cómo se llaman los pueblos? Originarios. Indígenas. Sí, los pueblos indígenas, los pueblos nuestros que realmente confrontan grandes problemas. Algunos de nosotros que estamos en las ciudades tenemos acceso un poco más a la educación, pero ellos vienen, o muchos de nuestra gente viene y confronta dos problemas: un lenguaje que es el español, que aún cuando venimos de ahí no lo hablan, y el lenguaje de este país, que es un invasor, ¿verdad? Esos poemas tienen que salir a flote y denunciar todos los abusos, todo este mal rollo que estamos viviendo. ¿Sí querías decirme algo? Quería comentarte que por qué no, yo sé que no es parte del libro, pero sería muy bonito que puedas volver a repetir lo que fuiste a hacer en Times Square, ¿no? Esa poesía que pues nos llega al corazón. Yo te lo digo porque por eso me identifiqué mucho contigo, Miguel. Te agradezco mucho la vida también por estar aquí, por invitarme. Venimos desde Nueva York precisamente para acompañarte porque, gracias, al igual que tú fuiste a Nueva York a acompañarnos, pues es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Pero me gustaría mucho escucharla, porque pues hicimos el esfuerzo de venir hasta acá. ¡Órale! Y yo sé que ellos también quisieran saber qué es lo que fuiste a decir en Times Square, que para mí tu presencia, el momento, marca la historia de los pueblos indígenas, que a veces estamos invisibilizados ante pues la magnitud, ¿no?, que nos rodea.
lo inmenso que es Nueva York. Y al igual, yo vengo de Chicago, hace ratito estaba paseando ahí en Chicago y al igual que en Nueva York, yo sé que aquí en Chicago hay pueblos indígenas y se identifican con la misma poesía que fuiste a citar. Sí, la invitación de los compañeros fue muy especial. Especial en el sentido de que había que expresar todos esos inconvenientes que ellos padecen y que padecemos acá también. Fue una experiencia muy espectacular porque el lugar es más que nada de turistas, pero se logró y lograron ellos, están logrando un trabajo realmente respetable e impresionante en la ciudad de Nueva York, que es, vamos a decir, como las entrañas del monstruo, dijo José Martí. A ellos les gusta esta poesía que se llama Malbaratada. Es como, vamos a decir, no un himno, pero es una manera contestataria que no está en el libro, es dentro del próximo proyecto. La voy a decir al final, pero antes de eso quiero leer el poema que es un tanto referente a la cuestión teatral de la que hablaba. Se llama El viejo payaso habla. Dice: el viejo payaso habla, tiembla ante su voz atónita, se arremete en juicios entre espejos y espasmos quedos, blandos espejismos nombra, abre inmensos recuerdos, con sorpresa busca trastabilla y en su discurso se cuelga de un simbolismo, ahoga en gritos su decadente número. Un instante de vivir es su sobre todo. No tiene remedio su mortandad. Bebe supuestos elixires amargos que no le curan la caída de la que quizá nunca vuelva al entablado. El hombre no solo es el payaso ni las manos, ausente en la obscenidad, como moho resplandeciente de un numerito malogrado. Las tablas no serán más el sitio. La plaza es inacabable en el vacío que guarda. Este payaso que olvidó el legajo del movimiento que guarda el estrecho escénico. Ámbar, proscenio, derecha, diabla, tenue cenital, un llanto leve. Se desvanece la figura, el telón cayó. Ese poema es en base a una novela de un alemán que yo, viajando, cuando hacía teatro viajábamos demasiado, como todos, como muchos grupos de México que estábamos con esa meta, a ayudar a la gente a ver espectáculos que no tenían acceso, no podían tener acceso porque estaban en la cima de la sierra, en las selvas, en los desiertos. Entonces, al leer la novela me salió este texto por años después. Y después, cuando trabajé aquí en Pilsen con Prosart Studio, había un actor que hizo un espectáculo que era exactamente lo que yo estoy diciendo en este poema. Él lo puso en el escenario. Para mí fue muy poderoso que él haya logrado tomar todas estas imágenes y hacer un espectáculo de 40, 45 minutos en un poema de dos cuartillas, ¿no? Él después conoció la novela, fue interesante. Ahora, el viejo payaso, pues ya lo ven, se me olvidó la nariz. Para terminar, antes de que te vayas, Potosino, antes de que te vayas, ahora sí voy a decir el poema para cerrar. ¿Tiene alguna pregunta, perdón? Venga. ¿Yo?
¿Sí? Gracias. Primero te felicito, hermano, por tu producción constante, no duermes, eres un poeta 24/7. Tú y yo tenemos una relación un poco de amor y odio, porque los dos hacemos teatro, y él tiene una peculiaridad cuando va a ver mis obras, y es que él se siente en la última silla, creo yo, porque nunca lo veo, sale corriendo cuando se acaba, y al mes nos encontramos en Pilsen y me acaba, me dice todo. Pero yo le agradezco porque él es esa, como dicen, la mosquita en el espinazo del caballo, ¿no? Él es la persona que me exige que me acerque a Chicago, mi teatro, que me acerque a la gente, que me acerque a lo humano. Y aunque a veces no logro convencerlo o complacerlo, él me hace que yo tenga esas cosas pendientes siempre. Te quiero hacer una pregunta, compañero. Ok, venga. Como tú eres un hombre de teatro, nunca he visto un evento tuyo teatral, y qué pena que no pude ver ese monólogo, ese poema en 40 minutos teatralmente hablando. ¿Cuál ha sido el papel del teatro en tu evolución como poeta? Porque veo que hace las dos cosas. Gracias. Mira, por ejemplo, el teatro es la magia de las artes. El teatro es la única arte que puede absorber todo en un escenario. Entonces, el actor debe de saber escribir, debe de cantar, debe de bailar, debe de tocar un instrumento. La poesía puede lograr reducir toda aquella propuesta escénica en una nada, pero también de esa nada, que es lo que me enseñaba Ignacio Betancourt, debe de ser la universalidad a lo unívoco, y de lo unívoco volverse universal. Cuando las artes, sea cualquiera, sea plástica, sea musical, sea literaria, logran eso, estamos hablando entonces realmente de un artista. El artista debe de tener ese magnetismo de aceptación y también de rechazo. No tiene por qué ser aceptado en la totalidad. La idea es del artista mostrar su visión del mundo, sea agradable a una persona o sea desagradable a otra. La idea siempre es esa constante, nunca dejar de ser el tipo que te has encomendado a ser, te quieran o no te quieran. Una de las 40,000 cosas que a mí me vale madre es que me quieran, cabrón. O sea, eso es un problema de ellos. Yo me quiero, yo me confío y lo hago, o sea, pero no quiero detenerme a que me palmeen, ¿no? Hagan ustedes su propio juicio, puedan hablar de mí o a lo mejor bien o mal, pero cuando se quedan callados, eso es lo más cañón. Hacer teatro como poesía es algo bien mágico. Si logras los dos, impactaste al mundo. Ok, con este que me está pidiendo Quiset, ese es un poema que se llama Malbaratada. Muchos ya la conocen. Salió aquí en Pilsen porque era necesario decirlo. Se llama Malbaratada y me dirijo exactamente a aquellos blancos que son sumamente racistas, hijos de puta, y que piensan que este continente les pertenece. Yo no estoy orgulloso de ser español, yo soy orgulloso de mi piel prieta, ¿no? Y no por eso también demerito que la gente blanca tenga esta capacidad de ser tan chingones como él, tan buenos, como mi mujer que es muy paciente, como el Mike, como otras personas que son meramente blancas. No estoy en contra de todos, pero hay una gran mayoría que se creen superiores. Se llama Malbaratada y dice así. No lo voy a decir, pero va. Déjame decirte que nosotros, la raza, estamos aquí ya hace diluvios, que no es accidente conocernos bajo este sol. La madre tierra
la vieja que guarda nuestros sueños. También déjame decirte que no me asustas con Rambo ni Norris, tampoco Schwarzenegger ese. Pues nosotros hemos tenido a Zapata y al Villa, ¿no? Dicen los güeros, qué huevos de cabrón venir a invadirnos. Pero también tenemos los huicholes, los toltecas, los olmecas, incas, huachichiles, tarahumaras, incas, pero sobre todo los mayas. Pero eso tú no lo mides por el cero, ya que Hidalgo cabrón me distrae. a Hidalgo no quedó el rastro, y está claro que el pinche de Santana nos defraudó con toda esta tierra malbaratada, y está claro que el puto de Juan Gabriel nos ha traído al extranjero igual que Lucha y el Tony A, pero nada de eso importa. ¿Por qué? Porque la raza conformó al Tintán, a César Chávez, y seguimos aquí antes de Jesucristo, porque nada te pedimos. Mírame, anglometido sajón, no te olvides de este puñado de nervios. Nada tenemos que pedirte, solo recuperamos el terreno. Mírame sobre este mi caballo blanco, mi naifa y mi jaivita, el grafiti auténtico rifa la raza. Ese color televisivo que nunca conseguiste en la invención, pues por aquí el barrio sigue cantando Gardel, Infante, Negrete, Jaramillo y otros que no deseo nombrar por respeto. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos ancla. La raza vino a quedarse, a decir que existieron guerras floridas. En originalidad la sobrecultura, no muros, torres, Inquisición, KKK, Ku Klux Klan. Solo guarda silencio, vato. Un lobo cruza por tu cultural palacio, Casa Blanca. Gracias.